¿Cuál es el objetivo del confinamiento? Es de liberar espacio en los servicios sanitarios y también de mantener un nivel de propagación del virus bajo de 1. Es decir, que en febrero cada enfermo transmite el virus a más de 3 personas. Ahora con el confinamiento, este nivel es bajo de 1 persona. Así se muere el virus, porque va siempre bajando. Para acabar con el virus se necesita una inmunidad de 70% de la población. Según el Consejo Científico de Francia, este nivel es entre 5 y 20% de la población. Entonces estamos lejos de una inmunidad colectiva. La medicación será un nuevo gran paso con la fin del coronavirus. Y la vacuna sería lista dentro de 18 meses. Tienen que testar la población para poder elaborar estrategias para liberar poco a poco gente. Los autores del Imperial College de Londres han construido modelos matemáticos que podemos representar con ese gráfico. La curva blanca sería la evolución del número de enfermos sin intervención. Nos acercamos para ver esa curva verde que representa la evolución esperada con un confinamiento. Baja después de algunas semanas. Así se limitan los flujos en los hospitales. Pero si volvemos a una situación totalmente normal como era en febrero, la epidemia será muchísimo más intensa. Frente al COVID-19 es importante que, sabiendo que no tenemos ni tratamiento efectivo ni vacuna, debemos de extremar medidas que conlleven protección. Protección en cuanto a medidas generales y protección que cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo como medidas particulares, medidas personales. En un primer lugar, medidas generales, yo creo que es muy importante que todos los países que están en nuestro entorno lleven una misma línea de trabajo, muy importante. Limitaría al máximo la movilidad entre países, prohibiendo los viajes de ocio durante esta época. Prohibiría ya dentro de cada país eventos multitudinarios, creo que es muy importante y hemos visto que han sido en parte el germen del estallido de esta pandemia dentro de nuestro país y dentro de otros países vecinos. Y por supuesto limitaría el aforo tanto de lugares públicos como de lugares privados, véase bares y gimnasios. Ya pasando a lo personal, creo que es muy importante que salgamos del domicilio para lo estrictamente necesario. Cuanto menos salgamos, es obvio que menos exposición. Es muy importante en cuanto a la compra y a la paquetería, pues limpiar aquello que se pueda limpiar de la compra que realicemos al llegar al domicilio o cuando recibamos paquetes. El uso de mascarillas, pues importante pues limitarlo sobre todo a lugares donde entremos en contacto con otras personas, ni muchísimo menos hace falta llevarla en el domicilio, no hace falta ir conduciendo con mascarilla, cosa que estamos viendo bastante. No podemos seguir más con el confinamiento porque entramos en una grande crisis económica y también es demasiado esfuerzo para la población. La reactivación de la economía es uno de los temas que más preocupan tanto a los gobiernos como a la población en general. Y es que no podemos hablar de desarrollo económico sin antes hablar del proceso de reactivación del trabajo. Hasta que consigamos una vacuna, habrá diferentes fases para ir incorporando a los grupos de personas a sus puestos de trabajo, según el interés estratégico y la vulnerabilidad de nuestros trabajadores. En primer lugar, se incorporarán los trabajadores no especialmente sensibles que puedan ocupar posiciones separadas por 2 metros o más. A continuación, los trabajadores de entre 40 y 60 años sin patologías crónicas asociadas. Después los de más de 60 años y por último, trabajadores especialmente sensibles. Muy importante promover el teletrabajo y en el caso de que no sea posible, pues llevar a cabo medidas de limpieza, higiene de nuestro puesto de trabajo tal como nosotros lleguemos y cuando nosotros salgamos del mismo, aparte de las empresas que estén contratadas obviamente. Asimismo, hasta que se pueda llegar a una situación de normalidad, es necesario mantener y adoptar medidas de flexibilización horaria, que podrán referirse tanto a las horas de entrada y salida, para evitar aglomeraciones en horas punta, como al establecimiento de turnos. Así, limitando los contactos, la inmunidad va a crecer poco a poco, el desarrollo de una medicación va a aumentar la inmunidad hasta que tendremos una vacuna. Cierto, habrá muertos, pero eso no lo podemos evitar. Hasta que llegue la ansiada vacuna, estamos en manos de la responsabilidad individual de
de la población global. Y si respetamos los consejos de los médicos y cada uno es responsable de sus propios actos, conseguiremos que poco a poco el virus vaya muriendo y finalmente desaparezca.